Muy buenas noches, amados hermanos, querida iglesia. Aquí estamos nuevamente para poder compartir con ustedes una palabra del Señor, una reflexión bíblica que para los cristianos es el alimento espiritual que nos hace falta en este tiempo. Si bien no podemos ir a una iglesia a escuchar palabra del Señor, el Señor está dando estos medios para tener cada día el alimento necesario para subsistir espiritualmente. Así que con ese ánimo quiero entregarles la palabra que el Señor ha puesto hoy día en mi corazón. He querido en esta hora traerle una palabra de consuelo, pero también de esperanza cristiana, porque como hijos de Dios, como iglesia del Señor, no podemos estar todos los días solo esperando lo terrenal, lo que queremos tener ahora. Tenemos que levantar un poquito la vista y mirar con los ojos espirituales y ver un poco más allá de lo que ven nuestros ojos para ver también lo que el Señor nos ha prometido en esperanza para el pueblo de Dios. Así que con esa motivación quiero invitarles a leer un párrafo que está allí en el libro de Malaquías, capítulo 3, del versículo 13 al 18. Dice así la palabra del Señor. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esa es la lectura de la palabra del Señor, sobre lo cual estaremos compartiendo en esta noche. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y también es el último profeta del Antiguo Testamento. Él escribe aproximadamente alrededor del año 430 a.C. Y este tiempo tiene una particularidad muy relevante. Se ubica a puertas del llamado periodo intertestamentario. Ese espacio de 400 años de silencio profético que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Desde Malaquías a Mateo, ningún escritor sagrado escribió, ningún profeta profetizó. Fue una época, podríamos decir, de sequía espiritual, de esterilidad espiritual. A la fecha cuando escribe Malaquías, hacía unos 100 años que había regresado a Jerusalén el primer grupo de judíos del exilio babilónico. Y hacía unos 85 años que habían acabado de reconstruir el templo, el conocido templo de Zorobabel. Y solo hacía aproximadamente unos 20 años, o quizás menos, que habían experimentado un gran avivamiento con Esdras, cuando Esdras le lee el libro de la ley. Cuando esto acontece, los judíos se conmueven, lloran al escuchar la palabra del Señor, se sienten impulsados a confesar sus pecados, se arrepienten ante las plantas del Señor,
se regocijan celebrando la fiesta de los tabernáculos, porque justo era el mes séptimo y en esa fecha se debía celebrar Sucot, que era la fiesta de las enramadas. Y con Esdras también en aquella ocasión hicieron promesas de obedecer todos los mandamientos del Señor y de acatar todo lo que la ley les recordaba que tenían que hacer. Sin embargo, al cabo de tan pocos años, vemos a Malaquías confrontando al pueblo y al sacerdocio por haberse corrompido y por haber olvidado todo lo que habían prometido con Esdras. No habían pasado muchos años, eran apenas 2 décadas. La adoración a Dios se transformó en falsedad y era profana. Habían descuidado su devoción y su fe, se habían vuelto indiferentes, hipócritas y también irreverentes, como vamos a ver. Las lágrimas y el entusiasmo que tuvieron con Esdras era cosa del pasado. El escenario en aquel momento, en el tiempo de Esdras, era lastimoso. Era triste ver a un pueblo de Dios en esas condiciones. 7 preguntas del pueblo evidencian su decadencia espiritual. 7 preguntas que le hicieron a Dios a raíz de lo que Dios le había dicho antes, y estas están esparcidas en los 4 capítulos que componen el libro de Malaquías. La primera pregunta fue: ¿en qué nos amaste? La segunda: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? La tercera: ¿en qué te hemos deshonrado? La cuarta: ¿en qué te hemos cansado? La quinta: ¿en qué hemos de volvernos? La sexta: ¿en qué te hemos robado? Y la séptima: ¿qué hemos hablado contra ti? Esto, y así de esta forma, respondía el pueblo al reproche que el Señor le había hecho por su pérdida de fe y su devoción. Amados hermanos, mi mensaje de hoy se teje en torno a esta última pregunta. Y quiero titularle: la respuesta de Dios a los fieles. Y fíjense que cada vez que el Señor les respondió a los que le encaraban irreverentemente, le respondió de una forma general. Pero en esta ocasión se dirige especialmente a un grupo identificado como los que temen a Dios y piensan en su nombre, a los que yo he llamado fieles. Por eso que le he puesto a mi mensaje la respuesta de Dios a los fieles. Esta respuesta del Señor consta de 3 elementos o de 3 partes, si queremos verlo de esa forma, que son un hecho y 2 promesas. Y quiero entonces comentarle acerca de esto. La primera parte que conforma la respuesta del Señor es el hecho del registro. Y eso está en el versículo 16. Los versículos anteriores que hemos leído, del 13 al 15, dan cuenta del diálogo que tuvo el Señor con el pueblo y los sacerdotes que le reclamaban al no haber cumplido en ellos las promesas mesiánicas anunciadas por los profetas y no ver el beneficio de servir a Dios según lo que acá podemos leer. Y sus palabras fueron atrevidas ante el Señor. La forma que se refirieron ante el Señor, uno puede ver que eran palabras fuertes, por eso que el Señor les habla así en estos versículos. Pero en medio de ellos aparece un grupo que aparentemente también pensaba que no servía de mucho obedecer al Señor, guardarse para Él y hacer su voluntad, porque ellos veían que les iba más o menos, nomás podríamos decir en nuestros términos, y veían además que a los impíos les iba mejor que a ellos y que para colmo estos eran soberbios y no les pasaba nada, no les venía ningún castigo. No obstante esto, este grupo se diferencia del resto en lo que dice la palabra del Señor. Estos temían a Dios. Versículo 16a. No eran faltos de respeto ni irreverentes como los otros. Al parecer estos también se habían hecho parte de la queja. Y Dios escuchó lo que dijeron. Y a estos el Señor dirige una grandiosa y maravillosa respuesta. Y al hacerlo, lo primero que ocurre es que se dispone un libro de memoria, nos dice aquí lo que hemos leído. Un libro de memoria delante de Dios.
donde queda registrado todo lo que el Señor les diría, y la versión de la Biblia NTV dice que los nombres de estos que temían al Señor y pensaban en su nombre quedaron registrados también en aquel registro. ¿Cuál es la importancia de este registro? Un libro de memoria hoy día podríamos decir que es equivalente a un libro de vida, a un diario de vida, como usan muchos, o a una agenda que usamos otros, donde anotamos siempre lo que queremos recordar y también lo que consideramos importante, que no queremos olvidar aquello. Y en el contexto bíblico se refiere a esos rollos donde se registraban las crónicas de un reino, por ejemplo, donde quedaba escrita la historia para el futuro, como tenemos acá en la Biblia también las crónicas de los reyes, y también estos libros de memoria servían de recordatorio, como es el caso que encontramos allí en el libro de Esther, capítulo 6, donde el rey Asuero una noche sufre de insomnio, se desvela y hace traer el libro de las memorias y crónicas del reino, y leyendo este libro se da cuenta de que tiempo atrás Mardoqueo había tenido un gesto de lealtad con el reino, con el rey específicamente, y había denunciado una conspiración contra el rey. Y se da cuenta de que en aquella ocasión no había sido recompensado Mardoqueo, y bueno, y ahora él ve el momento de hacerlo. El tema es que este libro de memoria sirvió para recordar algo que quizás podría haberse olvidado. En resumen, el hecho de que haya quedado registrado en el libro de memoria de Dios, este grupo de temerosos nos ofrece la seguridad de que el Señor no se olvidaría de ellos. Y por otro lado nos da a entender de que ese grupo era muy importante para Él, no como estos pensaban. Hermanos amados, si bien Dios no necesita un libro de memoria para recordarse de sus promesas, porque Él no es hombre para olvidarse como nosotros, sin embargo, utiliza esta figura para que los hombres podamos entender esta idea, que cuando Dios dice algo, cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir sí o sí. Así también nosotros hoy, si somos temerosos de Dios, si somos parte de ese remanente fiel que siempre existe en medio de un grupo mayoritario que a lo mejor, cierto, de repente reclama al Señor y no ve que el Señor le escucha, aunque a veces también este remanente se ve tentado a reclamar, pero podemos tener la seguridad, la plena confianza que las promesas del Señor se van a cumplir en aquellos que esperan en el Señor. Podemos tener la seguridad, la plena certeza de que no seremos olvidados por el Señor. A su tiempo, sus promesas se cumplirán en aquellos que saben esperar en Dios. Aunque hoy nos parezca, hermanos amados, que no hay mucha diferencia entre lo que le pasa a un mundano y a un temeroso de Dios, en el momento oportuno nos da a entender esta palabra, Dios tendrá presente a aquellos que han esperado siempre en Él, a aquellos que le temen y piensan en su nombre. Vaya esa primera palabra para todos nosotros que a veces pensamos de que el Señor no se acuerda de nosotros, que a lo mejor el Señor, ¿cierto?, no nos mira como quisiéramos que nos mire, no nos escucha, o como que está lejos, o como que está atendiendo a otros. Para esto sea esta palabra en esta hora. Segunda parte que conforma la respuesta del Señor, y es la promesa para el día D. Eso está en el versículo 17, la parte A, la primera parte. Dice así: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué. Un tesoro especial puede ser algo que apreciamos mucho o que tiene un alto valor monetario. No obstante, aquí la figura del tesoro especial tiene una connotación puntual y se entiende mejor al leer lo siguiente, lo que sigue después de estas líneas. Y en esta ocasión alude a la costumbre de los ejércitos invasores antiguos, cuando
iban a la guerra, cuando invadían un pueblo, destruían y mataban todo lo que era del enemigo. Pero preservaban o rescataban lo que consideraban valioso, de alto valor. Lo rescataban como botín de guerra. Mientras más valioso era el botín, más preciado era el tesoro. Dios había dicho a Israel en Éxodo 19:5 que si le obedecían y guardaban su pacto, serían su especial tesoro por sobre todas las otras naciones, por sobre los otros pueblos. Pero aquí Dios les promete al remanente fiel que serían su especial tesoro en el día en que Él actúe. ¿A qué se refiere con esto? ¿Cuál es el día en que el Señor va a actuar? Se refiere al gran día de la batalla de Jehová. Al día de Jehová, como dice la palabra del Señor. Al día en que el Señor hará justicia y allí se verá la diferencia entre el justo y el malo, como está escrito en el capítulo 4, ya lo vamos a ver. Ese es el día en que el Señor va a actuar. Y de en medio de la destrucción rescatará como especial tesoro, como botín de guerra, a los que le temen y piensan en su nombre. Este remanente fiel solo veía el momento. Y en ese momento ellos no veían la ganancia de servir a Dios. Y por otro lado, quizás se sentían menospreciados por el Señor al constatar que Dios no se movía en su favor como ellos esperaban. Porque Dios siempre se mueve en favor de los suyos. Pero uno no lo ve a veces y ellos al parecer no veían que Dios estaba respondiendo como ellos querían que respondiera. No podían comprender que hay un día determinado en el que Dios hará justicia. Y leamos ahora lo que dice Malaquías 4, del 1 al 3. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Para ese día, hermanos amados, es la promesa para los fieles, para los temerosos del Señor. Sin embargo, hoy también podemos esperar consideración de parte de Dios, porque el mismo Dios de amor de aquel tiempo es el mismo Dios que tenemos hoy día nosotros. El mismo Dios de inmensa misericordia es el mismo que está actuando hoy día. Si somos de esos temerosos, que aunque a veces la pasan mal, aunque a veces tienen que padecer, aunque a veces tienen que sufrir, pero siguen esperando en el Señor. La crisis sanitaria sin precedentes que estamos sufriendo forma parte de los principios de dolores de los cuales habla la palabra del Señor. Son cosas que el Señor lo anunció en su palabra. No es algo desconocido. Los hijos de Dios entendemos los tiempos y sabemos perfectamente cuando el Señor está cumpliendo lo que ha dicho en las Sagradas Escrituras. Estos son asomos apenas de lo que vendrá cuando el Señor desate toda su ira sobre el mundo impenitente. Son las primicias, ¿cierto? Las entradas apenas de la puerta. De manera que en este tiempo difícil que estamos viviendo, también podemos tomarnos esta promesa, podemos reclamar esta promesa para nosotros, hermanos queridos, y implorar misericordia de parte del Señor, para que Dios nos tenga también como especial tesoro cuando esté actuando sobre este mundo, que nos tenga misericordia. Y personalmente creo que el Señor ya está recogiendo varios especiales tesoros, pero no cuidándolos de esta pandemia, sino que los está guardando arriba. Ha rescatado el Señor ya varios tesoros y los tiene en su presencia. Tercera parte que conforma la respuesta del Señor, y es la promesa del perdón. Y eso está en el versículo 17b. Y dice así:
y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El perdón de Dios es la más grande gracia que el hombre pueda recibir. Y porque ignoramos la gravedad del pecado, porque no dimensionamos lo que significa nuestra rebelión contra Dios, es que no valoramos el hecho de que Dios nos perdone. Cuando se habla del perdón de Dios nos parece algo tan, ¿cierto?, tan simple, tan baladí que no nos conmovemos por eso. No comprendemos ni la profundidad del perdón ni sus alcances. Por eso que somos lo que somos, mal agradecidos con el Señor. Y lo que podemos entender en este texto es que no solo Dios ofrece al remanente fiel rescatarlos como tesoro especial en medio de la guerra, sino además les promete perdonarles. Como cuando se toma un prisionero de guerra, se toma un prisionero del enemigo, ¿cierto? Y en lugar de matarlo, se le perdona la vida, aunque sea culpable, aunque sea del enemigo. Y hay veces que ha ocurrido eso, pero ahí podemos ver la gracia que se desata cuando un enemigo, un culpable, es perdonado. Esto del perdón ocurrirá en el gran día de la batalla de Jehová, dice la palabra del Señor. Pero en este texto que hemos leído, Dios agrega un detalle que el remanente fiel debía entender y tomar en cuenta. El Señor les dice así, que los perdonaría como el padre perdona a su hijo que le sirve, o como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Dios le estaba diciendo con esto que estaban muy equivocados cuando ellos pensaban de que por demás es servir a Dios. ¿De qué vale? Dijeron que estemos afligidos ante su presencia y que lo obedezcamos y que nos preocupemos por hacer su voluntad. ¿De qué vale? El Señor les da a entender de que ellos estaban equivocados, profundamente equivocados, porque sí valía, porque Dios tenía muy en cuenta lo que ellos hacían. Sí los estaba mirando su servicio, porque al decirle de esta manera, eso les quiere recalcar. Los perdonará, no simplemente los perdonará, sino que los va a perdonar como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Es decir, que el Señor estaba mirando su servicio, estaba mirando su fe, estaba mirando su devoción para Él. Y aunque hubiéramos pecado, y por ello merezcamos la muerte, en aquel día dice el Señor que hay promesa para los que le han servido. Y la promesa es de que el Señor los perdonará por aquello que habían sido ante su presencia, aunque ellos no lo entendían en ese momento. Hermanos queridos, ¿le habremos reclamado alguna vez nosotros al Señor? Porque yo creo que nuestra forma de vivir la vida cristiana evidencia eso a veces, de que estamos con nuestra forma de servir a Dios, o mala forma, quiero decir, de servir a Dios, diciéndole, Señor, no vale la pena que yo me esfuerce. Yo te he servido y parece ser que tú no me has pagado muy bien. Mira cómo estoy, mira cómo pasan las cosas a nuestro alrededor. Mira que no hay respuesta, mira que lo que te pido parece que no se oye. Mira esta gloriosa esperanza que el Señor nos da a través de su palabra, esta gloriosa promesa, ¿cierto? Impregnada de esta esperanza bendita, para quienes no somos los mejores, como quizás el remanente de aquel tiempo de Malaquías, no era mejor que nosotros, mejor ni peor. También ellos tenían que rendir sus buenas cuentas ante el Señor. Pero mira, por el hecho de que le servían a Dios, el Señor le ofrece perdón. Como un padre amoroso, dice su palabra, acoge, tiene compasión de un hijo que le ha sido obediente, que le ha servido. En aquel día, hermanos queridos, en el día del Señor, el trabajo que hayamos hecho para Él, lo que nos dice esta palabra, la obediencia que hayamos tenido, el servicio que hayamos ofrecido al Señor, será tomado en cuenta. Y quiero ofrecerles la siguiente reflexión acerca de esta palabra. Mira, los días de Malaquías se asemejan mucho a los días que estamos viviendo en nuestro tiempo. No específicamente a estos días de la pandemia, sino que al tiempo en general que estamos nosotros viviendo como esta generación. Y se asemeja en el aspecto de la poca gloria de Dios que hemos visto
y no porque Dios no haya querido manifestar su gloria, sino por el estado decadente de la iglesia, por la baja espiritualidad del pueblo de Dios, por esta esterilidad espiritual que tenemos, tal como pasaba en el tiempo de Malaquías. En aquel tiempo ellos estaban cansados de esperar las promesas mesiánicas del Señor y se habían desalentado por eso, sin tener siquiera la imaginación de que pronto vendría el Mesías. Pero ellos habían perdido la fe y por eso se excusaban y tenían esa conducta deprimente ante el Señor. Ahora nosotros, igual que ellos, por lo menos en su mayoría, si no todos, ¿cierto?, hemos perdido también la devoción y la fe con el Señor, la que debiera caracterizarnos como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como creyentes. Tenemos una fe, pero a veces bien escondida, bien allá en el fondo. No tenemos esa fe y esa devoción por las cosas del Señor que debiéramos tener. Y nos desalentamos a veces también al no ver muchas respuestas del Señor, a la manera que quisiéramos, porque el Señor está obrando todos los días está haciendo milagros el Señor. El hecho que tengamos vida, el hecho que podamos comunicarnos es un milagro del Señor, pero uno no ve eso. Uno quiere otra cosa, quiere más, siempre quiere cosas, ¿cierto?, más allá de lo que el Señor nos ha dado. Pero aquí hemos visto cómo el Señor responde con gloriosas promesas a los que le temen, a los que piensan en Él, a los que a veces, sin entender mucho cómo Dios está obrando, a aquellos que a veces han tenido que derramar lágrimas por las situaciones que le han aquejado en estos días, por esta situación misma, a los que han perdido a sus seres queridos, a los que han tenido que a lo mejor padecer desesperación en un hospital, a los que se han visto afectados de otra forma quizás, pero que aún así siguen esperando en el Señor, siguen teniendo fe en Él, siguen confiando en Él. A estos el Señor les da esta promesa en esta hora y para ellos vaya esta palabra de consuelo y palabra de esperanza, no solo para el más acá, sino que también para el más allá, amados hermanos. Viene el día en que el Señor mirará su libro de memoria y todos los que creen que han estado olvidados de parte del Señor, ahí verán la recompensa que Dios tiene preparada para los suyos. Mira, dice el final del capítulo 13, versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Si tú eres, hermano amado, de aquellos que has servido al Señor y de pronto te has sentido desalentado porque miras a tu alrededor y ves que las cosas se han desconfigurado un poco, ves que los pronósticos para los días venideros no son tan buenos y te has sentido acorralado, te has sentido a lo mejor en algún momento abandonado del Señor, la palabra es en esta hora: no pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Levanta tu mano, levanta tu voz, levanta tu rostro y adora al Señor y bendice el nombre del Señor, porque pronto verás la diferencia, pronto verás la recompensa, dice el Señor, porque si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Esa es la palabra que quería traer en esta hora para ustedes y oro para que el Señor pueda derramar de su gracia sobre cada corazón, sobre todos los que se han visto en estos días afligidos, y pueda el Señor despertar esa fe que ha estado quizás dormida en los corazones. Oremos al Señor ahora en este momento. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por la provisión que en este día, Señor, nos ha ofrecido. Esta vianda, Padre amado, de tu palabra que alimenta nuestro espíritu, que alimenta nuestro ser, Señor, y que nos hace tanta falta para poder, Señor, vivir estos días con esperanza. No simplemente, Señor mío, esperando las migajas tuyas, sino que esperando algo más que las migajas, Señor, esperando la recompensa del justo, esperando la recompensa para los que te han servido, para los fieles, para ese remanente que siempre está mirándote, Señor. Esa recompensa es grande, no es la que merecemos, Señor mío, porque no hemos sido los que tú quieres que seamos, pero tu palabra nos da Señor mío, esta esperanza. Tu palabra nos ofrece, Señor, esta palabra en esta hora de recompensa para aquellos que pueden confiar en ti, Señor, y nos queremos tomar de ella, Padre.
Queremos tomar aliento, Señor, y oramos, Padre justo, por cada uno de mis hermanos que se han visto también afligidos en estos días, Señor. Sabemos de situaciones y de muchas no sabemos, pero, Señor, no es difícil imaginar que en diversos lugares, Señor mío, la situación ha sido conflictiva. Hay hermanos, hay hijos tuyos, Señor mío, que han tenido que llorar estos días. Hay gente que se ha visto, Señor mío, afligida, Padre amado, en extremo. Y hay otros que quizás, Señor mío, han tenido que arrodillarse simplemente, Señor, confiando de que tú sabes lo que estás haciendo. Muchas veces no entendiendo, Padre amado, tus pasos, no entendiendo por qué tú has obrado así o de esta otra manera. Yo clamo, Padre, en esta hora para que tu palabra en esta hora pueda ser sanidad para sus corazones, sanidad para su vida, pueda ser aliento para ellos, Señor, y puedan cobrar ánimo para que puedan seguir adelante, Señor, mirándote a ti, confiando, Padre amado, de que no solamente tú tienes bendición en esta tierra para los que confiamos en ti, o no solamente tu bendición tiene que ver con cosas materiales o con cosas terrenales, sino que tú también tienes bendición, Padre, que va más allá de lo terrenal, Padre, que trasciende a nuestro entorno, a nuestra, Señor mío, realidad, Padre amado, que vivimos en estos días. Levántanos en fe, levanta a tus hijos en fe, para que seamos de aquellos, Señor mío, que miren adelante, que siguen adelante, hasta que tú digas, Señor, hasta que tú nos levantes, Señor, hasta que el cielo se abra para tu iglesia. Yo oro en esta hora, en esta dirección, y clamo a ti con la confianza plena de que tú harás, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Amén. Amén, hermanos queridos. Y voy a compartirles a continuación de esto una alabanza que tiene que ver con la recompensa que el Señor tiene para los que siguen adelante, para los que esperan en Él y que nos alienta a no mirar para atrás ni a desalentarnos. Que el Señor les bendiga. Al tomar las manceras, afírmate bien de ellas, no se te vaya a olvidar. El mismo Cristo lo dijo, que si tomas el arado, nunca te vuelvas atrás. Si te gritan los amigos, acuérdate del buen amigo que está esperando al final. Sus brazos están abiertos, sus ojos están mirando. Nunca rechaces llegar. Sus brazos están abiertos, sus ojos te están mirando. Nunca rechaces llegar. Ordenanzas recibieron que se debían de inclinar. Sus corazones valientes les exhortaba diciendo a quien debían de adorar. Al tomar las manceras,
acuérdate bien de ellas, no se te vaya a olvidar. El mismo Cristo lo dijo, que si tomas el arado, nunca te vuelvas atrás. El mismo Cristo lo dijo, que si tomas